aprendido a conocer a través de los años. Los niños proponían ir al río. El río quizás me lo imaginaba como en otras comunidades, bastante grande, caudaloso, y que los niños se metían a disfrutar con tanto halago. Sin embargo, el camino fue largo, a veces plano, a veces subidas, bajadas, pedregoso. Pero después de un largo caminar en donde las niñas recogían flores silvestres y los niños buscaban piedras de figura, llegamos al río, hasta el fondo de una barranca de 50 metros de alto. Ahí estaba la corriente de agua cristalina, poco lodosa, pero transparente, o a la avenida de Torbellino. ¡Ya llegamos!, gritaban los más aventajados. ¿Cuál sería mi sorpresa al ver que el río, para ellos, era un pequeño arroyo escondido tras las montañas, a 2 horas y media de camino del centro de la comunidad, donde los niños llenaban sus botellas de esa agua para empaparse, con agua fría y helada. Ellos no sentían frío, yo sí. Así pasamos las horas entre risas y mojadas, cuando regresamos al pueblo, nuevamente caminando por las mismas veredas, entre subidas y bajadas, y ellos buscando piedras de figuras hasta que, ¡miren lo que encontré!, dice Alexis, mostrando su mano llena de tierra, como si guardara un tesoro muy valioso. A ver, le dije. Es algo de un collar. Mi papá me dice que es jade, porque es verde. Asombrada por lo ocurrido, manipulo las pequeñas piedras verdes que tienen perforado un hoyito al centro. Eran 7 piezas iguales, muy pequeñas. La suerte estaba con él y seguimos caminando. Me retrasé un poco. Lo ocurrido me hizo pensar que en nuestra comunidad había asentamientos mixtecos, sin explorar, por supuesto. Y yo, carente de conocimientos de esos vestigios históricos que rodeaban mi lugar de origen. Sabía que Tepoztlán era un gran centro de convivencias, de comercios, de extensiones de tierra que colindaban con los valles y la costa de Oaxaca. Hasta mencionaban que con el estado de Guerrero. Mi mente se siguió poblando de imágenes, me remití a recordar a gente que desde años atrás viene estudiando la capilla abierta del siglo XVI. Proyectos que han concluido y algunos que están por iniciarse. Pero gente extranjera, gente diferente a nuestras costumbres y tradiciones. Eso para mí pasaba desapercibido. Sin embargo, los recorridos hechos en la comunidad donde trabajo, San Isidro Lagunas, Tepoztlán, Oaxaca, lugar donde las aguas en su esplendor tornaron de paisajes, de vida silvestre, pues sus habitantes tenían una enorme laguna que los saciara de hambre y de sed. Cuentan que los señores solían cazar patos y recoger los huevos para llevarlos a casa. Las mujeres hacían las tortillas a mano y preparaban la comida. En ocasiones salían a la laguna a lavar la ropa con alguna vecina o comadre en la que platicaban problemas que tenían en su casa o alguna leyenda que les contaban a los chiquillos que allí jugaban. Esto en la actualidad es solo un mito. Las lagunas a través del tiempo perdieron su cauce. Los patos solo llegan a finales de agosto o septiembre. Ya no se cosechan huevos. Solo se puede apreciar de muy cerca. Son pequeñas aves que buscan un lugar donde reproducirse. Sin embargo, tienen que protegerse de sus presas como el águila y el gavilán. El regalo inesperado. De regreso a la escuela, los alumnos traían un sinfín de piedras. ¿Esto es un caballo, verdad, maestra Lili? Sí, contestaba. Encontramos obsidiana, dijo Yulisa y Jessica. Hay bastante en ese cerro, comentaban los demás. Y hasta el fondo en una sola voz diciendo, ¡ayuda! ¡Ayuda! ¡Necesitamos ayuda! La voz de los niños escondiéndose tras el sonido del eco. Eran 4 niños que traían consigo un caballo de palo, arrastrando desde el fondo del río al que habíamos ido. Cada niño conoce su sendero, los ranchos, las colindancias, a donde sin poder ir y a donde no. Conocen los peligros. Yo no encontré ni una piedra bonita, ni de figura, solo encontré obsidianas, pero muy pequeñas, comparadas con las de ellos, que sí tenían forma. Las mías solo eran trozos de obsidiana. Una mañana de invierno, cuando el aire soplaba fuerte, hacía mover los árboles que zumbaban con tanta fuerza que parecía que cantaban. Los niños con sus cachetes rojos o partidos. Algunos llevaban un suéter, otros no, su piel se veía tersa, se sentía fría. Ese día muy temprano nos visita el agente municipal. Buenos días, maestra, saluda. Buenos días, don Jorge, le contesto. Buenos días, niños, podría decir. Buenos días, contestan los niños. ¿Qué se le ofrece?, le pregunté. Y él, cargando una caja de cartón totalmente cerrada, se acerca y comenta. Pues mire, traje estas figuras que quizás a ustedes les sirvan para enseñar a los chamacos. Yo las encontré y me gustaría que se quedaran acá en la escuela.
y es mejor que ustedes para guardarlas. Me quedo sorprendida porque don Jorge era un joven de 25 años aproximadamente, quien hizo estudios en la ciudad de Puebla y que por motivos personales no pudo concluir su carrera. Iba destapando y platicando el origen de las piezas que se mostraban entre asombro y orgullo. Curiosa por saber lo que llevaba, y los niños uno a uno fueron acercando alrededor como avispas hacia la mía. Pues bien, acá tiene, decía. Yo asombrada, jamás había visto algo semejante, solo en fotografías, y lo que mis ojos estaban viendo no era más que una maravilla, una sorpresa enorme, esculturas originales de los mixtecos encontradas en los cerros que rodeaban a San Isidro. Nosotros solo contábamos con las figuras del Museo Arqueológico, y estas eran de plástico. Y estas estaban increíbles, y poderlas mirar, tenerlas en la escuela, es espectacular. Así las clases de historia, al hablar de los mixtecos, sería muy original, pensaba para mis alumnos. Ante asombro mío y de los niños, y después de admirar tales maravillas, se despide don Jorge y nos deja un murmullo de conversaciones entre los niños. Mi abuelito también tiene una, decía uno. Mi tío y otros encontraron una calavera, dice Mayra. Allá, en Cerro Verde, han encontrado muchas cosas. Todos los niños manifiestan tener conocimiento de la historia de su pueblo, conocer cada uno de sus cerros, y cuentan las cosas que a ellos les cuentan. Tras este regalo que nos hicieron, empiezo a indagar sobre los vestigios de San Isidro Lagunas. Una tarde, mientras esperaba el taxi de regreso a casa, después de cerrar la escuela y despedir al último niño, que como directora me correspondería hacer, me dirijo a casa de doña Lola. Doña Lola es la señora de la tienda de la esquina de la escuela, en donde los niños encuentran sus golosinas preferidas, la maestra la galleta o el refresco de su preferencia, o el vecino el codiciado vino, pero también curan los huesos. Pues el esposo de doña Lola es don Simón, y él, aparte de ir al campo, se convirtió en el huesero más famoso de la región, pues mientras esperaba la llegada del taxi, y por casualidad estaba don Simón, un señor de avanzada edad, moreno, pelo cano, un poco corvado por los años, y siempre lleva un bastón de palo. Le empiezo a preguntar sobre lo que me cuentan los niños y el obsequio que llevó el agente de policía. Es verdad de que existen vestigios de la cultura mixteca en nuestro pueblo. A mí me decomisaron un terreno en el Cerro Verde donde se daba muy bien el frijol, pues esta propiedad es del INAH, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Simplemente con esta argumentación de don Simón me llevó a formar la idea de que en esta comunidad de la Mixteca hay gran historia que conocer y explorar. Sin embargo, a través de los años parece que nadie se acuerda de San Isidro Lagunas. De estos pasajes relevantes para mí y de ir conociendo las costumbres y tradiciones de San Isidro Lagunas, los comentarios hechos en la mesa después de comer con Nelly y Jesús, compañeros de trabajo, docente y esperanza, hacen poner en común ideas a fin de poder impulsar a niños que conozcan la cultura de sus pueblos, sus orígenes, sus monumentos, porque aún recuerdo que por ahí del 88, el presidente municipal, Arnulfo Castillo Arias, declara a Tepozcolula como ciudad de monumentos históricos. Hasta la visita del presidente de la República nos invadió. Gran acontecimiento que nosotros los tepozcolenses no sabíamos del porqué de tanta fiesta. Desde ese entonces, el ir y venir de los arqueólogos e historiadores nacionales y extranjeros, jóvenes y adultos, se mezclan y comparten conocimiento. El libro escrito por Enriqueta Calderón Galván, y después de tanto tiempo, María de los Ángeles Romero Frisi presenta aquellos días del siglo XVI. Momentos que pasaban desapercibidos por mí y por aquellos que no notamos tal diferencia entre lo cultural y la vida diaria de cada uno de los habitantes. Es así que viene el recuerdo de tantos años de pasajes inadvertidos y con que con los años hasta página de internet cuenta nuestra comunidad. Ante tanta turbulencia de conocer el pasado de nuestro pueblo y la imperiosa necesidad de conocerlo, contagio a mis alumnos de misterios por conocer y los recorridos por los lugares. Las conversaciones giran en torno a esos momentos que, sin decir una palabra, nos muestran la labor, el trabajo, el sudor de nuestra gente, de nuestra sangre mixteca, la fuerza de ellos para enfrentar a los españoles y que, sin embargo, aún así fuimos conquistados. A la Casa de Noticias. Este proyecto surge como una forma de desarrollar en los niños la oralidad que forma parte de la enseñanza del español en la escuela primaria a través de conocer los vestigios históricos de Tepozcolula para que los niños conozcan su entorno sociocultural a través de las prácticas de lectura, escritura, expresión oral que realicen con otros niños de su misma edad,
que narren, argumenten y produzcan noticias a través de la estrategia que favorezcan estas habilidades. Dio lugar para que conjuntamente con las comunidades de Santa María de Oyaco, San Isidro Lagunas y San Pedro y San Pablo de Tepoztlán organizáramos encuentros en los cuales la participación de los niños de edad escolar pudieran apreciar y conocer de primera mano los argumentos que dieron origen a la construcción de estos edificios, como la Casa de la Casica, la Capilla Abierta y el Museo de Yucatán, hoy considerados monumentos históricos a nivel nacional. A la Casa de Noticias en el salón de clases. Los niños y las niñas ya conocen el esquema. ¿Qué pasó? ¿Cuándo ocurrió? ¿Por qué ocurrió? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Estrategia que surge dentro del proyecto de intervención y de acuerdo a lo planteado en el mes de noviembre, empecé planteando a los niños las siguientes preguntas. ¿Por qué creen que se hizo el museo? ¿Cómo creen que se formó el museo? Estas preguntas de acuerdo a la estrategia a la Casa de Noticias. En su primer momento, donde los alumnos les hacen inferencias sobre el suceso ocurrido en su entorno social y familiar y da respuesta a partir de lo que sucede. En este caso, el suceso era la visita al museo Tesoros Culturales de la Mixteca en Tepoztlán, Oaxaca, y donde también ellos formulan preguntas que los llevan a conocer lo desconocido, pues cada uno presenta percepciones diferentes de acuerdo al desarrollo de las capacidades, habilidades y actitudes. Para rescatar lo sobresaliente de la visita, se formaron 4 equipos a los cuales se les proporcionaron varias fotos de la visita al museo. Cada equipo con unanimidad escogió una y trabajaron sobre las preguntas claves que se han venido mencionando sobre la estructuración de la noticia. En esos momentos las discusiones y debates de argumentación veraz y concisa. Los niños argumentaban, sacaban sus apuntes o si estaban demasiado confusivos me preguntaban: maestra, ¿verdad que el esqueleto era mujer? Decía Sandra. Yo le asentí con la cabeza. Cuando las preguntas eran sencillas, pero cuando decía, ¿por qué encontraron varios esqueletos juntos? Pregunta el equipo de Yuriza. Los observaba que discutían sobre enfermedades, sequías, hambrunas. Después que ellos vertían una argumentación, los orientaba para sacar la más clara y concisa. Se revisaban los libros de historia en el periodo de la conquista del cuarto y sexto grado, además de los libros de la biblioteca donde se tuviera la información correspondiente. Esta práctica de análisis y exploración de los libros, donde se ponen en juego las habilidades de lectura y escritura, así como la comprensión de textos, nos llevó a la aceptación de los argumentos de todos los integrantes del equipo, incluso a la colaboración con aquellos niños con dificultades de aprendizaje, porque se incluían en leer párrafos o subrayar los textos o simplemente observar y comparar las ilustraciones. Cuando cada equipo logra concluir un párrafo donde responda al cuándo, cómo y dónde de la estructura de la noticia, y después de haber sido leído por todos, se pasa limpio para ponerle en un mural donde se recibieron los agregados de otros niños o equipos. Se pasa a la publicación del escrito. Esta etapa, los niños disfrutan mucho porque sus opiniones son aceptadas, y observé que Santos, un niño tímido para argumentar en grupo, conversa el grupo con Yuriza sobre el acontecer de la visita al museo y dice: acá dijeron que fueron las epidemias de viruela y sarampión. Sí, contesta Yuriza, pero eran muchos los que murieron. ¿Por qué no lo pusieron?, pregunta Santos. Tal vez se les olvidó. Hay que escribirlo o se los decimos de las epidemias. Con este tipo de comentarios los niños también comentan en la hora del recreo, pero también no falta el alumno que corrige alguna falla ortográfica. La corrección de textos en colectivo fortalece las prácticas de escritura en los alumnos y aún más cuando estas son momentos vividos por ellos en su entorno social. Hacer valer mi opinión. A través de estas prácticas con los niños me he fortalecido como maestra de grupo multigrado, al interiorizar las preguntas y las aportaciones que ellos realizan con sus compañeros, el compartir textos, comentarios, argumentos que enriquecen el trabajo individual y colaborativo, porque miran lo que uno como escritor no nos damos cuenta, además de que aceptan la participación de todos los integrantes del equipo, por muy simple que sea, y sobre todo el valor de la tolerancia y el respeto. Crear a niños con conciencia crítica y argumentativa no es fácil, más aún cuando tienen como meta dar a conocer los conocimientos históricos a través de desarrollar la oralidad, romper con paradigmas establecidos y hacer valer su opinión, por muy pequeños que sean. La transformación de su forma de comunicación al transmitir una noticia nos da seguridad y confianza, además de poner en práctica las competencias de lectura y escritura, conociendo nuestras raíces mixtecas que guardan los monumentos históricos de Tepoztlán,
los asentamientos escondidos e inexplorados de San Isidro Lagunas y qué decir de las leyendas y tradiciones de Santa María en Dayaco. Pueblos unidos por la región mixteca que a pesar de la conquista aún siguen vivos, la forma de resistencia de seguir conservando las tradiciones y costumbres, fortaleciendo en la niñez los conocimientos que dieron origen a la organización de los pueblos, la forma de trabajo colaborativo en la que contribuyeron para construir los monumentos históricos de nuestra ciudad. Nuestra misión con los niños está fundamentada en ser difusores y escritores de noticias, folletos y conferencias, rescatando el desarrollo de la oralidad de manera personal y colectiva, transmitiéndola de generación en generación como las prácticas tradicionales de nuestros ancestros, realizándolas como acciones comunes donde las relaciones culturales e interculturales nos lleven a una transformación integral.